a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 7 de noviembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. Los controles, Pablo Rondón, quienes tendremos el placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, feliz día. Feliz día para ti, Argenis. ¿Saben ustedes? Se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Debe identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope y por internet, rcr.tv. Seguramente escucharon ustedes información acerca de la liberación, la aparición del periodista Jesús Medina de Dollar Today. Ayer hacíamos referencia a este caso. Me torturaron y me amenazaron con matarme. Esta fue su primera declaración, escrita a través de su cuenta en Twitter. El comunicador afirmó que estuvo incomunicado en un cuarto oscuro donde no comió ni bebió agua. El diario El Nacional destaca: después de haber estado desaparecido desde el sábado en la tarde, el periodista Jesús Medina fue encontrado en la autopista Caracas-La Guaira. En su cuenta en Twitter, el comunicador aseguró que fue torturado y recibió amenazas de muerte. Volvió a nacer para seguir informando la verdad y luchar más por mi país, Venezuela. Ando en resguardo. Señaló luego en un video en el que se ve acompañado del abogado Alfredo Romero, que estuvo incomunicado, encerrado en un cuarto oscuro, sin comer ni beber agua. Por el momento no puede dar detalles sobre lo que ocurrió o por medidas de seguridad. Sin embargo, indicó que se trató de un secuestro. La verdad, bueno, hay que agradecer la aparición. Lamentamos esta situación, lo que está ocurriendo en nuestro país. Y en otra nación, bueno, las autoridades ofrecerían algún tipo de declaración o explicación acerca de este caso, cosa que no ha ocurrido lamentablemente en Venezuela. A propósito de lo que pasó ayer en la constituyente comunal, bueno, el Nacional destaca: la constituyente autorizó el juicio para levantarle inmunidad a Freddy Guevara. Una vez más, esta instancia que fue electa sin consultar al poder originario, que se ubicó desde el inicio al margen de la Carta Magna, bueno, continúa por la misma senda. El artículo 200 de nuestra Carta Magna vigente es absolutamente claro. Los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional su detención y continuar su enjuiciamiento. Asamblea Nacional, nada dice nuestra Carta Magna de una constituyente comunal como la que existe en nuestro país. Y para hablar acerca de este y otros temas, saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada de la mañana de hoy. Se trata de María Corina Machado. Ella es coordinadora del Partido 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, placer saludarte. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera reacción, valoración acerca de lo que pasó ayer en la constituyente comunal, esta instancia conformada por dirigentes del gobierno, su reacción a este nuevo asedio que sufre el Parlamento venezolano. La escuchamos. Yo creo que tú lo has resumido perfectamente. Es el avance del totalitarismo, que se ha quitado todas las máscaras y que frente al colapso del país lo único que le queda a Maduro y a su régimen es la fuerza, la violencia a todo motor. Y bueno, vemos lo que le están haciendo a Freddy Guevara y vemos lo que está ocurriendo con toda la directiva de la Asamblea y con decisiones que claramente ratifican lo que los venezolanos sabemos: la instalación de una dictadura criminal. Y importante insistir que ningún país democrático alrededor del mundo reconoce esta constituyente y por lo tanto con estas acciones lo que se ratifica es la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la conciencia de que solamente con una presión sincronizada, articulada de la democracia mundial, actuando con efectividad y la articulación de las fuerzas internas, es que vamos a lograr que la dictadura finalmente salga del poder. Y eso va a ser solamente producto de esta fuerza que establezca nuestros términos para una negociación real y no una farsa de diálogos que sabemos que lo que le han dado es oxígeno, tiempo y plata a la dictadura.
cosas. En principio, usted ha dicho recientemente en una entrevista, en una rueda de prensa, que hay que hacer una nueva oposición. ¿A qué se refiere? Bueno, María Alejandra, yo, como todos los venezolanos, vivimos con mucha intensidad lo que fueron estos meses. Se logró muchísimo. Se logró, en primer lugar, atraer la atención de la comunidad internacional, que durante muchos años había permanecido indiferente, por no decir complaciente, y se entendió lo que es una dictadura penetrada por mafias, desde los carteles de México y Colombia, pasando por la guerrilla hasta el terrorismo extremo islámico. Y el mundo finalmente entendió que nuestra lucha es una lucha mundial y que tiene consecuencias, como lo estamos viendo ya, no solamente por la inmigración en los países vecinos, sino para la estabilidad de toda la región. Entonces, eso se logró con un sacrificio gigantesco de nuestra sociedad. Y a finales de julio, después del aquel plebiscito extraordinario, y después del 30 de julio, donde a sangre y fuego impusieron esta fraudulenta constituyente comunal cubana, estábamos muy cerca de lograr ese punto de quiebre en el cual Maduro tuviera que asumir y entender los términos de una negociación para la transición. Se cometieron errores muy grandes, y el primero fue, desde luego, nuevamente caer en la trampa diseñada desde Cuba, no me queda ninguna duda, de aceptar migajas efímeras, que además son ficticias, y desviarse de esa ruta del mandato del 16 de julio. Y mira dónde estamos hoy. El régimen ha utilizado este error, esta desviación de toda la energía de este mandato del 16 de julio para arremeter contra la prensa, arremeter contra los medios, contra las universidades, y mientras tanto el hambre y las enfermedades siguen creciendo en Venezuela y cobrando vidas cada día que pasa. Entonces es el momento de hacer una corrección definitiva en esa desviación y alinear todas las fuerzas en una sola dirección. Y lo primero, Maduro y la dictadura tienen que salir, y solamente lo van a hacer si nosotros aplicamos toda nuestra fuerza de manera coordinada, de manera organizada, para lograr ese propósito, sin aceptar ninguna desviación adicional, como la que ahora nuevamente están planteando con elecciones municipales, que todos sabemos que no son elecciones. Es tan falso llamar esto elección como llamar diálogo lo que han hecho en República Dominicana. ¿Aló? No escucho nada. No tengo ¿Aló? audio. ¿Aló? Ajá. Estamos conversando, amigos, con María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela. Y yo quería preguntarle justamente acerca del movimiento Yo Soy Venezuela, saber si tiene contacto con Venezuela Primero, que agrupa a Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R, justamente como una alternativa, entiendo yo, frente a esta reestructuración que se ha planteado de la mesa de la Unidad Democrática. Quisiera su comentario. Yo creo que va mucho más allá de una reestructuración. Yo creo que cerró un ciclo, María Alejandra, y empieza una nueva forma de lucha que tenemos que hacerla la definitiva. Y el primer punto aquí es que es una lucha que trasciende lo electoral y lo político, y es una lucha existencial que incluye a todo el mundo. Y en estos años donde tantas cosas han pasado en nuestro país, si algo hemos crecido es en organización ciudadana. Los muchachos de la resistencia, las comunidades organizadas, las organizaciones de derechos humanos, defensa de las víctimas, desde luego los gremios. En todos los sectores de la sociedad lo vemos con una enorme conciencia, con una enorme capacidad, además de solidaridad, de apoyo, de respaldo. Y eso es lo que este momento requiere, una nueva forma de organización que se abre a toda la sociedad, que deja atrás las decisiones de cogollos de unos cuantos partidos, y deja atrás el centralismo en las decisiones en Caracas, privilegiando que cada estado, municipio, parroquias puedan asumir sus propias organizaciones y decisiones, y esto es un reto enorme. Y es verdad que cuando mucha gente nos dice, bueno, lo que ustedes plantean con Soy Venezuela no se ha hecho antes, y es cierto, no hemos hecho nunca antes, porque nunca hemos vivido un momento tan crítico, tan decisivo, que exige unas reacciones tan rápidas. Y fíjate que la disposición a articularse es enorme. Desde Soy Venezuela llamamos
a los venezolanos a respaldar a Luis Almagro ante ataques insólitos que ha recibido de sectores incluso desde Venezuela. Y bueno, más de 45.000 personas inmediatamente dieron su nombre en la plataforma Soy Venezuela y fuimos y le llevamos este testimonio donde estaban cantantes como One Shot, estaban los padres de Juan Pablo Pernalete, estaba gente que viene del sector comercial como Susana Ramos, Juan Pablo Lalquiaga, Blanca Rosa Mármol, es decir, toda la sociedad dispuesta en este momento donde el mundo siente que hay mayor oscuridad y a veces desconcierto en nuestro país. Tú ves que estamos de pie, avanzando, organizándonos y con los brazos abiertos a todos los sectores, pero eso sí, con un solo mandato. Y es primero lo primero. Maduro y su régimen tienen que salir del poder y tenemos que asumir que el mandato del 16 de julio sigue vigente. Ahora, yo le pregunto entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cómo conseguir que Maduro salga del poder? Como lo estábamos haciendo porque estuvimos muy, muy cerca. Y cuando el 30 de julio, más de 50 países alrededor del mundo dijeron que no reconocían la constituyente, y 8 días después en Lima se produjo la primera declaración del Grupo de Lima, quedó claro que había la disposición de avanzar con firmeza. Y fíjate a dónde ha llegado la acción internacional y dónde se encuentra hoy. Un régimen que económicamente ha arruinado al país, ha declarado la bancarrota, que es el primer país petrolero en la historia de la humanidad que declara la bancarrota. Cuando vemos cómo, habiendo vivido la bonanza petrolera más grande de nuestra historia, hoy Venezuela se declara frente al mundo incapaz de pagar una deuda monumental, que es el 95% de esta deuda la asumió Chávez y después Maduro. Y hoy hay una conciencia internacional que habrá que apoyar seriamente a Venezuela, pero no mientras esté dirigido por una banda de mafiosos que en primer lugar se robaron todos los recursos. Entonces este es un momento en el cual nosotros tenemos que estar conscientes que sí es una etapa muy, muy peligrosa, pero también es un momento para prepararnos para la reconstrucción del país, porque nadie lo dude. La transición va a llegar porque esta situación es absolutamente insostenible desde el punto de vista humano, insostenible desde el punto de vista político, insostenible desde el punto de vista de seguridad del hemisferio, porque ha quedado claro y develado la naturaleza de los vínculos criminales que este régimen tiene con el mundo entero. Entonces, es un momento para mantenernos con firmeza, con cohesión, para avanzar, para alzar nuestra voz. Fíjate mucha gente cree. Ahora, dice María Corina Machado, como le estábamos haciendo, ¿a qué se refiere? ¿Retomar las protestas? Y se lo pregunto porque ya el gobierno ha amenazado con iniciar un proceso de persecución contra la disidencia si ese es el camino. Bueno, para muestra un botón, el caso concreto del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. ¿A eso se refiere, a retomar las manifestaciones en la calle? No hay otra opción que visibilizar el hecho que más del 80% de los venezolanos repudiamos este régimen. No hay otra opción que demostrar que no hay una sola familia venezolana que en este momento no esté dividida por la violencia o por el hecho que ha tenido que huir. Cuando tú ves muchachitos cruzando la frontera a pie con una mochilita en la espalda. No hay otra opción que organizar y elevar la voz, como está ocurriendo en este momento, cuando un reportero, colega tuyo, tú lo decías en este momento, como Jesús Medina, pasó más de 72 horas desaparecido. No hay otra opción. El silencio es la ruta a la servidumbre, María Alejandra, y sí involucra riesgos importantes. Hoy la coalición sindical está llamando a protestas por la situación de los ingresos en Venezuela y lo que ha sido la destrucción del ingreso real. Y eso requiere una enorme valentía, pero la hay. Y yo que vengo del Oriente esta semana, la semana anterior estuve por Lara, Portuguesa, Yaracuy, te digo que no está una sociedad en ningún caso doblegada o silenciada, pero sí exigiendo coherencia, firmeza y claridad en una dirección política que en estos meses, hay que reconocerlo, en los últimos tiempos no estuvo a la altura del sacrificio de la sociedad venezolana. Y eso tenemos que asumirlo y eso tenemos que corregirlo. Y yo creo que hay una ventana de una oportunidad real para, como te decía, articular las fuerzas institucionales en reivindicación de una Asamblea Nacional que es legítima y que tiene que reinstalarse y que tiene que darle todo el reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia que ellos nombraron, que sí que está perseguido, pero que desde el exterior está reconocido como el legítimo. Un Tribunal Supremo de Justicia que además emitió una sentencia donde claramente declara nula e inexistente esta constituyente y que nosotros como ciudadanos
tenemos el deber de reivindicarla, de darla a conocer y de ejercerla en la medida de que como ciudadanos es a ese TSJ legítimo el que reconocemos y no al paralelo usurpador que se encuentra en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Articular esa fuerza con, insisto, la acción internacional que está dispuesta a seguir avanzando, pero que obviamente requiere desde Venezuela una interlocución en la dirección política amplia que sea coherente con lo que le hemos pedido durante todos estos años a la comunidad internacional. Ahora, yo le pregunto a María Corina Machado, la oposición pasa por probablemente su peor momento en nuestro país. Hay un grupo que ha decidido participar en las elecciones municipales. Probablemente buena parte de esos dirigentes se van a subordinar a la constituyente comunal para poder ejercer si llegan a ganar esa elección. Hay un grupo de partidos que no están de acuerdo. Quisiera su comentario al respecto. Lo hemos dicho en varias oportunidades citando al propio Leopoldo López. Solo nadie puede, sobre todo contra un Petroestado que está dispuesto a hacerlo todo para mantenerse en el poder. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que la oposición vive su peor momento. Yo creo que las fuerzas democráticas hemos superado obstáculos y pruebas gigantescas. Y sí, hoy hay un reclamo justo de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional hacia una dirección política que asumió una ruta equivocada. Porque aquí hay dos opciones, María Alejandra. O tú partes de la base de que fuimos derrotados y que no hay fuerza y que hay que aceptar las migajas que el régimen te dé y que solamente puedes luchar en los plazos y en los términos que la dictadura le dé la gana y por lo tanto bajas la cabeza, como es el caso que tú bien mencionas de varios gobernadores ante la fraudulenta constituyente, y eso inevitablemente lleva a la consolidación del totalitarismo y la narcodictadura. O la otra ruta, que fue la que 7.600.000 venezolanos votamos el 16 de julio, que es la desobediencia cívica firme y decidida, con una articulación social inteligente, que reinvente esa movilización y esa energía en la calle, que le diga al régimen que ni hoy ni nunca vamos a reconocer esa mamotreto que montaron siguiendo instrucciones cubanas, que es la disolución de la República, y que buscamos construir toda una energía para retomar esa fuerza que va a tener que reinventarse, porque tú tienes toda la razón, la represión es brutal, y es un régimen que se ha quitado todas las máscaras, tanto en lo electoral como en la protesta ciudadana, pero nosotros tenemos que asumir como sociedad que la única manera de derrotar esta dictadura y poder dejar a nuestros hijos una Venezuela próspera, segura, que pueda reconstruirse y recibir de vuelta tantos hijos que ha expulsado en estos años, es pararnos de frente a ella. Finalmente, sabemos que tiene que retirarse, tiene compromisos que cumplir. María Corina Machado va a participar en las primarias de la oposición para elegir candidato presidencial. María Alejandra, yo creo que hay que ser coherente en este momento. Estamos frente a un régimen que ha instalado unas estructuras, como tú mismo dijiste, subordinadas a una constituyente cubana. Tú sabes que a mí me fracturaron la cara en la Asamblea Nacional el 30 de abril del 2013 porque me negué a decirle a Nicolás Maduro presidente porque no lo reconozco como tal. Entonces es un momento en el cual el país requiere de nosotros coherencia, firmeza, organización, valentía, inteligencia. Así que primero, lo primero es lograr la energía para obligar a Maduro y a sus mafias a aceptar una negociación real que avance hacia la transición. Tenemos la fuerza, sabemos cuál es la ruta, tenemos una comunidad internacional que hoy nos acompaña y vamos a dar ese paso. Y eso es Sol Venezuela, una enorme plataforma de venezolanos aquí y alrededor del mundo dispuestos a enfrentar, a derrotar la dictadura y a reconstruir la república. La respuesta es que no, entonces. La respuesta es que primero lo primero. Primero tenemos que lograr un verdadero proceso electoral para entonces poder avanzar en una ruta que permita que tu voto y el mío elija. Porque hoy en Venezuela algunos votan, pero ten la seguridad que quien elige es la dictadura. Gracias, María Corina Machado, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, coordinadora del Partido 20 Venezuela, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, la situación de la oposición y los retos que tenemos por delante. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos llegan varios mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Argenis, a través del sistema Dilo? José Jiménez, en definitiva, Maduro y su combo lograron su cometido. Acabaron con el país. Javi Navas, estamos quedando sin transporte público.
Otro oyente denuncia que desde el lunes 6 de noviembre quedaron sin servicio eléctrico en varias zonas de Caracas como Vista Alegre, Colinas de Vista Alegre, Montalbán, y todavía a esta hora no tienen el servicio. Otro oyente, Alex Colina, ¿por qué Freddy Guevara, ya que está en salsa, nos dice quiénes son los diputados que están con el gobierno, ya que no tiene nada que perder? A través del Twitter nos dicen, a ver, Carl Gossen, así se identifica. María Corina, necesitamos un plan concreto, no un tenemos, sino un contundente vamos. Nos dice Oscar Molina, ahora nos tenemos que calar una novela todos los días en la mañana. Efectivamente, señor Molina, esa es la situación en Venezuela. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para ti que vendes todo por internet, existe el envío con cobro en destino de Zoom, el servicio que te permite enviar productos a tus clientes dándoles la facilidad de pago en el destino, ya sea pagando el flete, solo la mercancía o ambos, en cualquiera de nuestros puntos Zoom. Si quieres conocer los beneficios que tiene cobro en destino para ti, ingresa a zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y lo dicho, la constituyente comunal ayer autorizó el juicio para levantar la inmunidad al diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, ubicándose una vez más al margen de la Carta Magna vigente. Artículo 200 es clarísimo: los diputados de la Asamblea gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Los casos en su contra de ellos conocerá de forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional que elegimos 14 millones de venezolanos, no de la constituyente comunal, electa sin consultar al poder originario. Por cierto, según nuestra Carta Magna, quien viole la inmunidad parlamentaria, los funcionarios que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal. Y eso probablemente no ocurrirá ahora, pero tendrá que tomarse en cuenta en el futuro. Diputada Manuela Bolívar, dirigente de Voluntad Popular, diputada por Miranda, gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias a ti por el contacto telefónico. Pues le pediría una primera reacción acerca de lo que pasó ayer en la constituyente comunal y lo que está pasando con el primer vicepresidente del Parlamento, que ha tenido que buscar refugio en la residencia del embajador chileno en Caracas. ¿La escuchamos? Bueno, aquí no hay que olvidarme, Alejandra, que el régimen ha dedicado horas, pero horas,
sea, no solo en un ataque hacia cualquier dirigente de Voluntad Popular, sino muy en especial a Freddy. Desde no solo lo que va de año, cuando asume, digamos, su rol como vicepresidente, como diputado, sino también, digamos, como dirigente de la Unidad Democrática, pidiendo la defensa y, digamos, el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Ciertamente, bueno, aquí lo vemos cómo usan todo un aparato comunicacional, un aparato de Estado para perseguir. Aquí incluso el diputado Freddy Guevara se le ha amenazado a su equipo de trabajo, e inclusive deteniendo a uno de sus personal de seguridad, pero también ahora, bueno, vemos claramente lo que ya era algo cantado, porque es decir, se la tenían jurada Freddy, pues. Ahora, lo que no entienden es que no les vamos a dar un rehén más, porque aquí hay que decir que los presos políticos son rehenes del régimen. Todos en este país estamos secuestrados en un gran helicoide, pero muy en especial los presos políticos, pues bueno, ellos lo usan como canje. Y en este caso, pues el diputado Freddy Guevara, pues decidió pedir apoyo al gobierno chileno, donde hoy, pues, se mantiene a resguardo en la sede de la embajada chilena. Estamos conversando, amigos, con la diputada Manuela Bolívar. Vamos a identificar la hora y seguimos con esta discusión. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Diputada, en un mensaje grabado, el parlamentario, primer vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, él aseguraba, además difundido por su organización Voluntad Popular, que tomaron esta medida en su contra porque él, palabras más, palabras menos, decidió no transarse. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Qué ha ofrecido el gobierno nacional a Voluntad Popular o a otros partidos como para transarse, utilizando las palabras del diputado Guevara? ¿La escuchamos? Bueno, primero aquí hay que recordarme, Alejandro, o sea, yo creo que aquí no hay manera, o sea, aquí la única forma de que el régimen te quede quieto es que tú te doblegues. ¿Me explico? O sea, es decir, ¿qué significa doblegar? Reconocer la ANC. ¿Qué significa doblegar? Bueno, juramentarse en la ANC. ¿Qué significa doblegarse? Bueno, evidentemente ir contra todo lo que hemos luchado. Y yo creo, ¿y qué es lo que hemos pedido? Bueno, 1, cronograma de elecciones generales en donde se incluye presidenciales. 2, apertura de un canal humanitario. 3, liberación de presos políticos. Y 4, respeto a la Asamblea. Ninguna de esas cosas ha pasado y por ende nuestra lucha se mantiene. Entonces yo creo que aquí, en efecto, o sea, no hay manera de, digamos, de no solo por un tema de coherencia personal, sino hasta de sobrevivencia, porque hay que entender, el régimen te puede dar un hálito para quienes lo hayan hecho, tal es el caso, por ejemplo, de los gobernadores que se juramentaron, que creen que pueden agarrar un hálito y ganar tiempo. Aquí nadie gana tiempo con el régimen, porque ellos tienen un propósito, y es aniquilar la democracia, y por ende a los demócratas. Entonces, en ese sentido, el propósito se mantiene y sigue siendo el mismo, que es cambiar el régimen. Ahora bien, en efecto, ¿qué es lo que sí decidió el diputado Guevara? Bueno, mira, yo no me voy a entregar a la justicia, no porque, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de Leopoldo, quien a través de su caso, pues el mundo hoy conoció que hay presos políticos en Venezuela, quien a través del mundo que conoció que, bueno, que en efecto hay una dictadura en Venezuela. Ahora bien, hoy los presos funcionan como canje, como piezas de canje. Entonces, aquí lo que tenemos es que seguir manteniendo la presión internacional, aquí lo que tenemos que seguir teniendo es la organización social para poder mantener nuestra lucha democrática. Y en ese caso, bueno, Freddy suma más en el lugar en donde está, que es hoy, y además se mantiene en el país, porque está en Venezuela. Ahora, diputada, ¿hay organizaciones políticas o dirigentes que sí han decidido transarse? Mira, o sea, yo creo que cuando tú reconoces la ANC, tú estás cayendo bajo el dominio, digamos, del régimen. Porque yo no creo que es que trances, aquí nadie tranza. Esos bichos quieren aniquilarte, no sé si me explico. O sea, no es que, o sea, a lo mejor tú piensas que ganas tiempo, pero nadie gana tiempo en un régimen que lo que busca es doblegar, dominar o el peor de los casos, aniquilar. Entonces yo creo que aquí reiteramos, o sea, creo que la lucha democrática con los 4 puntos que nos han mantenido de pie, que son, y repito, porque yo creo que esos son los objetivos de cualquier demócrata en este momento que está trabajando para que esto cambie. ¿Y esos cuáles son? Apertura de un canal humanitario, liberación de presos políticos, cronograma de elecciones generales, así sean presidenciales, y luego, así sean presidenciales, no, con presidenciales, y en efecto, respeto a la Asamblea Nacional.
Ahora, diputada, usted dice nadie gana tiempo, entonces, ¿por qué John Goycochea, por ejemplo, quien era preso político, dirigente de Voluntad Popular, decide lanzar su candidatura al municipio de Latillo? Yo creo que hay que entender más, Alejandra, lo que a lo mejor John no puede decir. O sea, esto es una pistola en la cabeza, ojo, hoy Voluntad no va a elecciones, no va, y eso yo creo que hay que ¿cómo se dice?, resaltarlo. O sea, Voluntad Popular, ningún militante de Voluntad Popular va a elecciones. Ahora, ¿por qué un preso sale de la nada, fuera de cronograma, a decir que se lanza a una candidatura? Yo creo que aquí tendrá una pistola en la cabeza. Me explico, porque al final yo creo que hay que entender algo. Lo macabro de este juego es que nadie hoy, por ejemplo, de los que están presos, o sea, imagínate, John con boleta de excarcelación, con orden de fiscalía de que debe estar afuera y no lo ejecutan. O sea, evidentemente esto es una movida política. Ahora, ¿en qué términos? Yo creo que, bueno, al final, digamos, o sea, es un rehén del régimen, porque no, digamos, o sea, no puede a lo mejor hoy decir lo que tendría que contar, que fue lo que ocurrió para que esto pasara. Entonces, ojo, repito, o sea, creo que es lamentable, es muy doloroso, porque al final, digamos, o sea, los presos políticos, bueno, y los familiares viven vejaciones impresionantes. O sea, aquí no olvidemos que John, junto con Roberto Picón y todos los presos del SEBIN, bueno, pasaron semanas castigados por llamar a votar a las elecciones, por llamar a votar, que es un derecho fundamental, y un castigo que no es solo que sean colocados en celdas súper difíciles porque no tienen acceso a luz, porque no tienen acceso a ventilación, se les prohíbe la visita a abogados, se les prohíbe la visita de familiares, o sea, son vejaciones continuas. O sea, ahora aquí hay que mantener el foco, por eso reiteramos, desde Voluntad Popular, o sea, nosotros no vamos a participar en elecciones municipales, pero sobre todo mantenemos nuestros 4 puntos y objetivos de lucha, que ¿cuáles son? Liberación de presos políticos, apertura de un canal humanitario, elecciones generales que permitan un cambio y respeto a la Asamblea Nacional. Tengo que preguntarle, hace algunos minutos conversando con María Corina Machado de 20 de Venezuela, le decíamos, probablemente la oposición pasa por su peor momento, sobre todo la Mesa de la Unidad desde su creación. Ella decía que no opinaba lo mismo, pero lo cierto es que a partir de diciembre va a existir una oposición que está dispuesta a juramentarse, a subordinarse ante la constituyente comunal que ha asumido, que ha usurpado las funciones de la Asamblea de la cual usted forma parte, y otra oposición que ha decidido sencillamente plantarle cara a este asunto. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, tomando en cuenta los escenarios que tenemos por delante, la profundidad de la crisis y probablemente unas elecciones presidenciales que a lo mejor el gobierno, tomando en cuenta esta situación, decida adelantar. Diputada, ¿la escuchamos? Mira, yo creo que primero hay que decir se opone a qué, porque si nos oponemos al régimen, o sea, nosotros no podemos convivir con el régimen, ¿me explico? O sea, y repito, no se puede convivir con alguien que en principio está hecho para aniquilarte, o sea, y no es porque busquen, porque Manuela no les simpatice, no, es porque cualquier rédito de democracia o demócratas son una amenaza. Entonces, en ese sentido, ¿a qué te oponen? Entonces yo quizás te pregunto, bueno, ¿a qué se oponen? O sea, ¿o cuál se oponen? Quienes nos oponemos al régimen y quienes buscamos un cambio del régimen, no hay posibilidad de coexistencia. Entonces, yo creo que decir, bueno, estamos hoy en un proceso de reflexión dentro de la MUD, porque al final, ¿qué concibe, qué define cada organización como su oponente? O sea, porque no es una crisis de la democracia la que vivimos, porque no es solo un gobierno militarista, no solo estamos hablando de militares en un régimen, no, estamos hablando de comunistas, 2, o sea, vinculados al delito organizado, es decir, narcotráfico, o sea, con unos factores que hacen muy complejo, una ecuación que hace muy complejo este sistema, y además con una característica, que es un régimen totalitario, es decir, que busca la dominación de una sociedad. Para ello el hambre, por ejemplo, el hambre no es solo una omisión o es consecuencia de la corrupción, no, el hambre tiene un objetivo. Cuando usted pasa hambre, el gobierno te quiebra las rodillas para darte las muletas y decirte, oye, aquí vengo con las muletas, pero entonces tú todo choreto caminando crees que le das la gracia y te sientes alegre porque te dieron las muletas. Cuando te producen el hambre, te dan una bolsa clave y dicen, venga, que yo te acompaño. Ahora bien, claro, ¿quién no va a aceptar la bolsa clave si al final es la única posibilidad de alimento en una casa?
O sea, ¿quién no va a aceptar cuando aquí millones de venezolanos se acuestan sin cenar, ni desayunan, y de broma almuerzan, y a veces el almuerzo lo consiguen en una bolsa de basura? ¿Quién no lo va a aceptar? Ahora, es una estrategia de dominación. Entonces, repito, no hay posibilidad de coexistir. Y yo creo que hoy lo que está sucediendo en la MUD es una reestructuración, porque al final, y podemos decir, bueno, ¿qué riñones ustedes llegan a este punto, en este momento? Bueno, había gente aquí que no pensaba que vivíamos en dictadura. Había gente aquí que pensaba que estamos en una crisis de la democracia. Hoy todos los venezolanos y el pueblo venezolano le queda claro. Entonces ahora es reenfocar la lucha ante el sistema que tenemos. Y en efecto, quien busque coexistir, pues no está en el mismo objetivo que hoy plantea no solo Voluntad Popular, sino parte de las organizaciones de la unidad. Diputada, finalmente, ¿qué expectativa hay con relación a la sesión del día de hoy? Entiendo, este martes. Ayer, la Guardia Nacional, por orden, entiendo, de la Constituyente Comunal, impidió que ustedes, diputados electos por 14 millones de venezolanos, se dice fácil, la mitad del país votó por ustedes. Pero bueno, ¿cuál es la expectativa con relación a la sesión que se va a celebrar para discutir, entre otras cosas, lo que ha pasado con el primer vicepresidente? La escuchamos. Bueno, yo creo que, mira, aquí, es decir, nosotros vamos a ir a la sesión. O sea, nosotros vamos a ir a la sesión y digamos, estamos, nuestra competencia, en efecto, es, bueno, legislar. Ahora bien, entramos, no entramos, o sea, hay un problema, hay un inconveniente. Mira, al final aquí la violencia la genera el régimen. O sea, porque al final nosotros estamos con nuestra credencial, como tú lo decías, con la legitimidad que nos dan los votantes de ejercer nuestro rol. En efecto, hoy vamos a discutir, porque además se mandó un comunicado internacional, ya muchos gobiernos respaldan, digamos, no solo al diputado Freddy Guevara como persona, sino a la institución de la Asamblea Nacional. O sea, y estamos hablando de Unión Europea, no solo estamos hablando de países, bueno, los países fronterizos, o sea, es decir, al final hay un mundo observando en Venezuela, que independientemente de lo que haga, digamos, el régimen, bueno, aquí se mantiene una asamblea de pie. Y en efecto, María Alejandra, o sea, no solo es el rol que nosotros hacemos dentro del Parlamento, sino fuera del Parlamento. O sea, aquí, digamos, la democracia se ejerce ejerciéndola. Y una de nuestras labores, en efecto, es, bueno, tanto legislar como hacer contraloría y seguir continuando haciendo las denuncias y organizar a la gente en la lucha democrática. Hoy estaremos en el Parlamento. Contra vientos y mareas estaremos allí legislando, dándole apoyo, no solo a Freddy como dirigente, sino a la institución y sobre todo a nuestra Constitución, que es la Constitución Bolivariana de Venezuela. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputada por Miranda, dirigente de Voluntad Popular. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos llegan varios mensajes a través del Twitter, comento algunos. Carlos Dumat dice humildemente, creo que las primarias presidenciales ayudarían a la lucha, no entiendo por qué se niega, le dice a María Corina Machado, a propósito de la entrevista hace algunos minutos. Rafael Moreno, los partidos políticos venezolanos o se reinventan o seguiremos anclados en una tradición partidista de seguir sin pensar. ¿Qué dicen a través del sistema? Dilo, Argenis. Nos dice Pedro Manrique, no hay agua, no hay luz, no hay comida, ni medicinas, ni dinero, pero para el gobierno todo es un sabotaje. Otro oyente, Liliana González, un servicio público para Diego González, de 10 años de edad. Se requiere de hormona somatropina de crecimiento. Cualquier persona o institución puede comunicarse al 0424-184-0942. Los dirigentes carecen de audacia, no saben sacarle provecho a los horrores y debilidades del gobierno, no tienen mucha cabeza, hay negocios turbios con el gobierno. Gerardo Márquez, salir a la calle es insostenible con el transporte que hay, unos encima de otros. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú.
Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Así como actualizas tus aplicaciones, actualiza tu negocio digital con el servicio de envío Cobro en Destino de Zoom, que te permite enviar documentos y mercancía a nivel nacional, pagaderos en el destino al momento de su entrega. Y además cuentas con entregas puerta a puerta Zoom Track para seguir tus paquetes y protección de envíos. Para más información, zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Policlínica Metropolitana se encuentra la unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Un desgarro, esguince, distensión muscular o esa puntadita y solo deben ser tratados por el mejor grupo de traumatólogos y especialistas en medicina deportiva. Visita www.ucamd.com.be o llama al 0414-305-8176. Unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, desde el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos al doctor José Vicente Jaro, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, con posgrados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política. Él es defensor de derechos humanos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha pasado ayer. En Venezuela no perdemos capacidad de asombro. Lo cierto es que la constituyente comunal autorizó el juicio para levantar la inmunidad al primer vicepresidente del Parlamento venezolano, pasando una vez más por encima de la constitución vigente en nuestro país. El artículo 200 es absolutamente claro, lo hemos citado en varias oportunidades. Los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. De los presuntos delitos que cometan, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional, en la actual, electa por 14 millones de venezolanos, la mitad del país no menciona ninguna constituyente comunal y habla acerca de, bueno, la responsabilidad penal para aquellos funcionarios que violen la inmunidad. Su comentario, doctor. Sí, en efecto, estamos viendo cómo esta ilegítima Asamblea Constituyente está haciendo lo que ha prometido ser y desgraciadamente, lamentablemente, muy a pesar de las instituciones venezolanas, se ha propuesto que es el desmontaje del Estado constitucional, de la Constitución, de las instituciones. Estamos viendo una ilegítima Asamblea Nacional con una vocación totalitaria, donde, en efecto, como tú bien acabas de explicar, instituciones como la inmunidad parlamentaria, que es una garantía de los diputados, una garantía del Parlamento, es una garantía de todos los parlamentos del mundo, que existen en todos los países democráticos del mundo, para evitar persecuciones políticas contra los diputados por su accionar político, por su labor legislativa, por sus votos en Cámara o por su opinión y expresión sobre la situación del país. Bueno, definitivamente esa institución tan importante, la inmunidad parlamentaria, ha sido ya prácticamente eliminada por la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Y de alguna manera es, vamos a decir, el colofón a una serie de situaciones que se venían dando en el Tribunal Supremo de Justicia desde hace 10 años, donde comenzó ese desmontaje, eliminando varias figuras. Por ejemplo, siempre, en el caso de los diputados, el tribunal que debe conocer en forma privativa, como tú bien lo has citado, es el Tribunal Supremo de Justicia. Ahorita la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso Freddy Guevara, en la sentencia del pasado viernes, ha dicho que considera que los delitos son delitos comunes y que debe conocer un tribunal ordinario. Eso es una forma de eliminar una prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. Se ha dicho siempre que en el caso de los diputados tienen que tener un antejuicio de mérito antes de poder ser enjuiciados. En el caso de Freddy Guevara, como ha sucedido en muchísimos otros casos anteriormente de diputados opositores, se le está quitando la posibilidad de antejuicio de mérito, lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia de manera ilegítima, inconstitucional, es una prerrogativa que también está en la Constitución, forma parte de la inmunidad parlamentaria, y se dice que como hay un supuesto delito en flagrancia continuada, entonces no tiene derecho al antejuicio de mérito. Y por si fuera poco, eso entonces daría lugar a que pudiera ser detenido, objeto de una privación de libertad y de ser enviado a una cárcel común, como sucedió con el diputado, Gil Mercado y con el diputado Renzo Prieto,
entre otros diputados que han sido víctimas de esto. En definitiva, lo que vemos es una violación gravísima de la Constitución, una ocasión absolutamente totalitaria de esta legítima Asamblea Nacional Constituyente, que ya de facto está asumiendo funciones propias del Poder Legislativo. Solamente el Parlamento, únicamente el Parlamento, exclusivamente el Parlamento puede allanar la inmunidad parlamentaria, así exista un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de cualquier índole. Únicamente el Parlamento puede hacerlo, no una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Doctor José Vicente Haro, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le dejo una inquietud para cerrar. Al regreso, el artículo 200 es absolutamente claro en nuestra Constitución. Los funcionarios que violen la inmunidad incurrirán en responsabilidad penal. ¿A qué funcionarios, según su criterio, se refiere? ¿Todo el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena, el fiscal designado de forma irregular por la Constituyente Comunal, todos los integrantes de esta instancia que son dirigentes del PSUV? Le dejo la pregunta. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El Colegio de Ingenieros de Venezuela. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío Cobro en Destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en tu casa u oficina. Para más información, zoomenvíos.com. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Doctor José Vicente Haro, le damos un minuto para contestar qué funcionarios asumen entonces responsabilidad por lo que ha ocurrido ayer con el primer vicepresidente del Parlamento. ¿Lo escuchamos? Sí, definitivamente aquí hay una corresponsabilidad penal, no solamente de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que es la que ha quebrantado el orden constitucional al quitarle, despojarle la inmunidad parlamentaria indebidamente al diputado Freddy Guevara, sino también una corresponsabilidad del fiscal general de la República que participó en esa sesión y que motivó la acción que se llevó ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y existe también una corresponsabilidad de los magistrados de la Sala Plena actual que con sede en Caracas, que ilegítimamente, nuevamente, han dictado una decisión en contra de la Constitución y en la que se desconoce la institución de la inmunidad parlamentaria. En definitiva, todos estos ciudadanos, estas personas que están en el Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimamente también ejerciendo unos cargos, el fiscal general de la República nombrado de manera ilegítima, y estos miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, además
son corresponsables penalmente, de conformidad con el artículo 200 de la Constitución y 25 de la Constitución, que también establece responsabilidad penal cuando hay un acto del poder público que viola o menoscabe los derechos garantizados en la Constitución y la ley y lo declara nulo. Gracias, doctor José Vicente Jaro, por atendernos, acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe.